Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. He estado en las últimas horas atento a las redes y comprobé una vez más que la utilidad de estas es enorme, porque es la posibilidad que tiene la gente de expresarse casi de forma inmediata, que no es lo más aconsejable, pero ocurre, en cuanto a todas las cosas que estén ocurriendo o por ocurrir. Es decir, la sociedad queda armada y no tendrá que esperar que los medios escritos, con la natural pausa que trabajan, les ofrezca las reseñas, sino que cada quien con su móvil y su WhatsApp es un corresponsal, un espectador y que puede de inmediato expresarse. La utilidad se la veo, aun cuando mantengo reservas, porque desgraciadamente todavía creo que se alcanzará. Hay mucha gente que no entiende propiamente el papel de ese instrumento que tiene para expresarse y lo usa en una forma muy agresiva, a veces desconsiderada, y no es lo conveniente. Pero la inmensa mayoría expresa opiniones importantes. ¿Por qué hago este comentario? Y no hablo en primer lugar, como lo voy a hacer, de la pandemia, como lo he venido haciendo durante los últimos 2 años, penosamente. Porque el presidente Luis Abinader habló en la semana, la noche del jueves, la noche del miércoles. Brevemente apareció en televisión, como es su costumbre, porque quería hacer un anuncio que vimos todos, porque estábamos pendientes de qué iba a hablar, si iba a tratar otros temas, pero se concentró en lo que él consideró la buena noticia de que las restricciones y los controles sanitarios impuestos durante la emergencia del COVID-19, de la pandemia, quedaban suspendidos. Y alentaba naturalmente, pidiéndole que se aprovecharan con prudencia, pero cero mascarilla, cero distancia, para poder entrar a lugares, bancos, iglesias, reunirse, como habitualmente, inmemorialmente se hace en la sociedad. Ocurrió algo que yo desde La Respuesta anticipé, preví, de prever. Comenzó ya una corriente importante de opinión a objetar la noticia presidencial, que había sido precipitado, que no resulta enteramente conveniente, porque se arriesga mucho, porque en otras partes del mundo está el COVID todavía abatiendo humanidad, y que sería peligroso que aparezca un rebrote en una de esas variables espectaculares
que ha sabido hacer, y entonces produzca un recrudecimiento de la emergencia. Recuerden ustedes que yo le había dicho al presidente Abinader desde la respuesta: usted, con el interés de volver a la normalidad, por razones muy atendibles, la cuestión económica, normalizar la vida, porque la pandemia la paralizó y la traumatizó, va a jugarse una carta. Cuando habló por primera vez de que se estaba pasando a la normalidad, que esto viene a rematar aquel anuncio, a completarlo. Le dije que fue la fórmula que me pareció más comprensible. Usted va a jugar una ruleta rusa. Y entonces le explicaba al público: consiste la ruleta rusa en dejarle al viejo revólver de 6 proyectiles, solo uno, ponerlo a girar, ponérselo en la 100 y disparar. Si salió en el vacío, no habrá consecuencias. Desgraciadamente, si se para en la aguja con el proyectil, va a matar. Es decir, si la cuestión económica se impone y todo es felicidad y la salud sigue mejorando y el virus retrocediendo y desapareciendo, magnífico. Pero ahí era el consejo: tenga cuidado, presidente, porque la ciencia misma ha estado muy desconcertada. Han hecho esfuerzos inmensos, pero la rebeldía del virus es notable. Primero, como se arraigó en los órganos fundamentales, la coronilla que tiene, bueno, cómo se introduce al organismo, bueno, su capacidad de contagio enorme, y en las variables cada vez peor. Ese mal no ha desaparecido. En nuestro país hemos tenido, innegablemente, la suerte de que han mejorado los indicadores. Menos contagio, menos muertes, sala de cuidado intensivo en un porcentaje mínimo, magnífico. Pero, presidente, ese es un virus muy peligroso, muy alevoso, y puede sorprendernos con un rebrote. Entonces yo hacía la mención de Perú, Ecuador y Bolivia, que cuando los golpeó por primera vez, se dio aquel drama tremendo de los ataúdes en los parques, en las cunetas, abandonados por las familias, porque no había cementerios donde sepultarles, las fosas comunes. Yo decía, bueno, hay que tener cuidado porque nos puede producir, veníamos 3 o 4 mil muertos entonces, un recrudecimiento de una letalidad mayor, así, más muertos. Y entonces cayó el proyectil armado y la responsabilidad será suya. Ese fue el consejo que di desde la respuesta, y ustedes son mis testigos
desde hace más de 3 meses, mínimo. En efecto, está en camino el pronóstico. Autoridades incluso, los infectólogos, los colegios médicos, los médicos, algunos de ellos notables, muy notables, opinando. Y la población, que dicho sea de paso, se está dando un fenómeno que el presidente Abinader debe ponerle caso. La población no ha respondido plenamente. Es decir, no ha habido un alborozo, la mascarilla, ya, esto se acabó, y no, qué distancia ni distancia, no. Todas las informaciones que están llegando es que el instinto de conservación de la población teme. Leía en el listín que el metro y la gente con su mascarilla. Entonces se está dando el caso de que lo que para el presidente fue una buena noticia, generadora de alegría, desde la población está surgiendo una respuesta renuente, como si dijera, mire, mejor es no hacerle caso y seguir cuidándonos. Ese es un aspecto muy delicado. Si manejamos hipótesis, desde luego, hipótesis, no deseos, jamás. Uno dice, bueno, ¿y si el rebrote llega? ¿Y si se duplican las víctimas? ¿Y si se agota otra vez la capacidad hospitalaria y vuelve el flagelo a actuar en la forma devastadora en que lo sabía hacer? ¿Cuál va a ser la suerte del presidente? Lo van a señalar. Usted fue culpable, porque usted se precipitó. Y hay quienes dicen, naturalmente, los lenguaraces y las murmuraciones. Eso es por la reelección, eso es por Dios. Eso parece ser un error, porque en la población no había, como lo hubo cuando el confinamiento, ¿no? Y los toques de queda, porque eso era más drástico, pero con las mascarillas y la distancia no hubo realmente una protesta popular apreciable. La gente la comprendió y la asumió. Así que es muy peligroso. Y cuando yo hablo de que rebrote el virus, lo hago no solo porque en otras partes está golpeando. China misma. China tiene 4 ciudades bajo confinamiento, pero ciudades de decenas de millones. Son cerca de 75 millones de gente en confinamiento. Y entonces surge la información de que hay como una especie de variable parecida al virus del ébola, que tiene el agravante de que hace una fiebre hemorrágica, mortífera. No está viendo. Y apareció en BBC un informe interesantísimo, optimista, muy optimista. Unos científicos, parece que de altísimo nivel, hay varios premios Nobel, están trabajando con mucho entusiasmo en el desarrollo de lo que ellos llaman la célula memoria híbrida. Es una combinación que están ensayando y probando del vacunado con recibiendo experimentales
recibiendo no sé de dónde otro virus muerto, que lo lleva a desarrollar un híbrido que tiene la capacidad de identificar todas las variables y perseguirlas con una eficacia enorme. Incluso le dicen que el virus tiene memoria y se recuerda de experiencias pasadas en el organismo y provee al aparato inmunológico de una fortaleza no conocida. La noticia es realmente virus muertos hibridados de futuro con memoria. La ciencia, quieranse o no, está dando tumbos. Naturalmente, hay que reconocer sus esfuerzos muy válidos. Sería irracional burlarse o desconocer sus empeños. Pero se coló la cuestión de la industria, porque estos mismos dicen que en la vacuna Pfizer, en la Moderna y no sé cuál otra, que trabajaron con las células, es donde mejor se puede hacer conseguir la vacuna de futuro. ¿A qué me refiero? Del híbrido. Y todo eso implica que el aparato industrial mundial farmacéutico gane lo que no ganaron nunca las empresas productoras, las grandes empresas productoras de automóviles, las más enriquecidas, las más aprovechadas. Y eso ha dado pie a que mucha gente, parte de la población, recele, objete, no le guste, independientemente de que tiene siempre un contenido experimental, que es muy peligroso proponerlo en forma masiva buscando una inmunidad de rebaño. No. Quien ha padecido queda vacunado por el quebranto mismo. Importante. Tiene episodios de reproducción, pero queda muy armado. Ahora lo van a armar más. Todas esas especulaciones y publicaciones, pese al nivel de la gente que está trabajando en eso, porque según vi hay tres o cuatro premios Nobel de medicina. Es decir, son eminencias en la investigación. Poner al país en esa cuerda floja. Bueno, pero si en esos niveles se está pensando con tanta preocupación en la peligrosidad de este infernal azote del virus, yo no me voy a arriesgar. Yo prefiero ser cauto, porque no es verdad que vamos a incurrir en la ligereza de decir, todo pasó, quítense eso, no es necesario, si usted quiere, póngase. No. Por eso dije que la noticia de esta semana fue compleja, pero a mí, desde la respuesta, no me sorprendió, porque yo había advertido desde el programa de los peligros. La gente sencilla dice, crucemos los dedos, oremos, los de fe, y esperemos a ver qué ocurre. De más está decir que estoy hablando al pensar también en los problemas durísimos de la economía, el precio de los productos de primera necesidad, las inconformidades públicas que pueden asumir
desgraciadamente, niveles de rebeldía generalizada, pérdida posible de la paz, fisuras graves o grietas en la unidad nacional necesaria. Y eso a la República no le hace ningún bien, y sí, más bien todo el mal, por lo que nadie puede en su sano juicio pretenderlo. Pero se sabe los grupos que andan, grupos premunidos de fortunas, todavía no alcanzados por la mano de la ley, y la capacidad que puedan tener otros sectores siniestros de los poderes fácticos, entre ellos el que yo señalo con mayor precisión, el narcotráfico mundial, que puede tener interés de que de algún modo se desestabilice la República Dominicana, porque a río revuelto ganancia de pescadores, de pecadores, digo yo más bien. Bien, esto me conduce a tratar un tema que tengo algunas semanas pensándolo, porque he estado viendo desde la prensa escrita, que ha reseñado con mucha eficacia algunos de los aspectos más graves, pero bajo el entendimiento de que quedan otros aún más graves. Algunos llegan a decir, eso que se está procesando pasa a ser posiblemente una punta del iceberg, un pedacito de nieve que sube sobre el mar, pero abajo está el gran grueso, el volumen del iceberg, el del Titanic, para simplificarle la explicación a ustedes. Yo digo, leyendo las informaciones, caramba, la verdad que no hemos tenido suerte en el relato, en la narrativa, porque en el pueblo se ha generalizado considerablemente una convicción que se reduce muchas veces en una expresión fatalista. No hay nada que hacer. Todo está perdido. Esto es un desastre. La corrupción ha podrido todo el país. No hay quien corrija ni enmiende esto. Es lo que se oye. Y entonces vayan los ataques a los partidos políticos por haber fracasado en sus misiones, a los grupos, naturalmente, responsables en mayor grado de ese estado de cosas. Porque de una forma u otra, cuando no lo han propiciado, lo han aprovechado. La descomposición. Y yo digo que es injusto olvidar los antecedentes. Un pueblo que tiene antecedentes ya remotos, pero que tienen como el buen vino esa cualidad que cuanto más antiguo es, más valioso, más sabroso, más de mayor calidad puede ser. Son los valores. De esos valores hemos ido como regresando en términos y en proporciones degenerativas. Voy a repetir, porque hace algunos años lo he comentado así, en forma más furtiva, menos esencial. Año 1910, hace 112 años, un siglo
y 12 años más. Presidente de la República, Ramón Cáceres. Cáceres. Va a caballo, como era entonces, pasando por la Loma de la Gallina, al Cibao, pasa por Cotuí, llega a La Vega, ya existía el ferrocarril, desde luego, pero se va por la cordillera. Va a La Vega especialmente a visitar a un ciudadano prominente, a un prócer, a un hombre del civismo más alto del país, Manuel Ubaldo Gómez, jurista, hombre que engendró un respeto en su tiempo nacional altísimo. Y va y le dice este presidente a ese personaje: Manuel Ubaldo, te he venido a ver porque quiero que tú me aceptes la Procuraduría General de la República. Se acaba de modificar y de crear. Eran dos entonces, una en Santo Domingo y otra en Santiago. La fundamental, la de Santo Domingo, yo vengo a pedirte que la sirvas tú. Don Manuel Ubaldo, que me contaban mis mayores, era sumamente agradable, sabio. Le dice: no, yo no puedo. Él era un jurista, y un jurista no para litigio propiamente, ¿no? Sino que además de litigio era de consulta nacional. Después su hijo, don Balilo, fue notabilísimo como jurista, profesor universitario, autor de libros. Estoy hablando de la élite del talento y de la bonomía del país. Yo no puedo aceptarlo, tú sabes. Además, le dice en tono de chanza: tú sabes que yo soy bolo. Es decir, que él tenía simpatía por el Partido Liberal de don Juan Isidro Jiménez Pereira. Yo soy bolo y tú eres presidente Rabú, de Horacio, el Partido Nacional. Y aquel hombre sencillo, generoso, decente, probo, hasta el infinito, le dice: Manuel Ubaldo, pero yo no te vengo a proponer esto por si tú eres bolo o rabú. Yo te lo vengo a proponer porque tú eres el mejor que hay en la República para hacerlo. Me contaron mis mayores, que don Manuel Ubaldo se conmovió y le dijo: mira, yo no te voy a desairar tanto, pero el tiempo, los viajes, yo no puedo esto. Porque entonces era coger un tren para Sánchez y venir en barco de Sánchez a Santo Domingo. Habló para los jóvenes. Pero yo te voy a aceptar por 6 meses o 1 año, creo, la Procuraduría de Santiago, que me queda más cerca de casa, en La Vega. Y así fue. Don Manuel Ubaldo, en honor a la sinceridad, a la forma simple pero inmensamente sana del presidente, le respondía:
a su país. Eso es un precedente. El presidente de la República es el depositario de la mayor legitimidad porque proviene directamente del apoyo de la soberanía popular. En Estados Unidos lo hemos visto. El presidente de Estados Unidos designa a los jueces de Suprema Corte de Justicia, de la Corte Suprema, y sus vacantes las llena él, aunque van al Senado para que éste haga sus exámenes y objete o apruebe. Entonces yo digo, ¿qué interés puede haber realmente en esto de tocar la Constitución para darle al Ministerio Público una formalidad y una seguridad de buena dependencia, para que no dependa de las decisiones políticas de un presidente? Ay no. El presidente que lo haga mal y designe a un charlatán o a un perverso, es tan charlatán y perverso como el que él designó. Pero se supone y se tiene que suponer en principio que una gente que ha sido elegida por su pueblo, ese no se puede someter a la condición previa de un sospechoso de perversidad y de delitos. No, una nueva dependencia. ¿De quién? ¿De los consejos empresariales? Peor todavía, y a la larga podría terminar en eso, de los capitales del narco y del juego. Ese antecedente yo lo quiero sumar a otros ya como una deriva hacia la cuestión de la corrupción. Ese presidente, Ramón Cáceres, se sienta a la mesa. Creo que vivía, era en la casa presidencial. No sé si estaba en el Palacio de Oriente de la colonia. No, estaba en lo que fue después la mansión. Y le dice al comer a su suegro, un hombre magnífico, ya de edad: viejo, yo sé que usted de sus ahorros presta algunos cuarticos. Acabamos de aprobar la ley de la usura. Recoja lo que usted pueda tener. Me dice quien me lo refirió, serían pesitos, cosas de... Porque recuerde que la ley entra por casa. Presidente de la República al padre de su esposa. Le advertía, viene una nueva ley, usted tiene una práctica, un préstamo, un interés, que puede ser más que legal. Bueno, el préstamo que todavía existe, ahora es cuando hay. Recuerde que la ley entra por casa. Todo normalizado. Ya había un antecedente. Un cuñado, ustedes oyeron, hermano de su esposa, junto con otros más, fueron detectados con un pequeño alambique clandestino. Lo sometieron a la justicia, lo condenaron a 1 año.
junto con los otros. Estaba en la cárcel de la Fortaleza Osama, que era cárcel pública. La comida que ese señor recibía se la enviaba a su hermana, la esposa del presidente, en cantina. Pero esa cantina no podía salir libremente para allá. Entonces hicieron una especie de pequeña conjura con el cochero, que por cierto, cuando la hora de su asesinato, peleó como un hombre en su defensa. Y salía la comida supuestamente para la madre del cochero, que había tenido un quebranto. Porque si el presidente se enteraba, no lo iba a aprobar. ¿Ustedes oyeron? Un país que hace 112 años tuvo una muestra de rectitud y probidad de esas categorías. Cuando uno hace el repaso mental y trae aquel tiempo y lo compara con el presente, siente ganas de llorar. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¿Dónde hemos terminado? Sucede ahora que estamos pasando la prueba la peor de todos los tiempos, incluyendo el tiempo de tiranía. De esta voy a hablar. Un hombre que tuvo el poder en sus manos, dueño de vida y muerte, señor de horca y cuchillo, que lo ejerció plenamente, de una forma despiadada. Ninguna de su familia podía sacar $1 a un banco extranjero, porque entendía que el que situaba valores en el extranjero estaba dudando de su régimen y era un acto de traición. Él, naturalmente, desarrolló patrimonio, ya lo vimos, 11 ingenios, empresas, ni hablar, él. Pero los otros, bueno, yo conté, y ustedes pueden recordarlo, en el 61, cuando el levantamiento de la base aérea de Santiago del general Pedro Rafael Rodríguez Echavarría, para forzar el abandono de los restos de la familia de Trujillo que quedaban, como Héctor Negro Trujillo, que había sido presidente, que era en ese momento de la muerte generalísimo también, que había sido jefe de Estado, secretario de Estado de Fuerzas Armadas, bueno, como un hijo de Trujillo. Le manda un recado a Balaguer, que ellos se van, pero que él quiere autorización y seguridad de que se podrá llevar un dinero que tiene en un closet, $11 millones en cajas de zapatos. A Balaguer le llevan la petición. En medio de esto, ya estaba, se estaba ardiendo el país y la base por levantarse. Bueno, si ese es el precio de la paz, porque le mandó a decir, si no, no nos vamos, porque no tenemos dinero fuera. Si ese es el precio de la paz,
dejen que se lo lleve. A Balaguer le hablaron de un dinerito. Después Balaguer pregunta, ¿y cuánto era el dinerito? Le dijeron 11 millones de dólares. Oh, Dios mío. Estamos hablando de un tiempo duro de tiranía. Cuando uno hace el contraste con el presente, dan ganas de llorar. Dios mío, cada vez que salen esas noticias de las operaciones de China, de salud pública, de las sedes, de esto, de la familia presidencial, cada vez que se habla de, oh, Dios mío, uno dice, ay Dios, pero ¿cómo es que nos hemos podido envilecer y podrir de tal manera? Que por cierto, vi un artículo en el listín de mi amigo Ángel Locua, muy brillante, acerca de la opacidad del Ministerio de Hacienda y el manejo de las cuentas de la nación, y explica cómo cuando Balaguer se insinuó corregirlo, pero no era tan pleno como fue después del 2010, y habla incluso de que está pendiente de conocerse, como que hay pendiente de esclarecer un expediente de 13,000 millones de pesos. Al parecer, pagados en los últimos 50 o 40 días de la transición, para expropiaciones desde el año 50 a particulares o a sus herederos. Vaya usted a saber qué tipo de control se pudo tener sobre eso. Eso es insólito. Están pendientes las visitas sorpresas, que se vendieron incluso mundialmente como un modelo para ONU, para FAO. Sucede que cuando se va a hacer el approach, no hay papeles. Ni siquiera el disco duro donde se supone que se iban consignando los 41,000 millones de pesos. Y después uno oye y lee una señora que dice, bueno, yo nunca recibí dinero, nosotros teníamos una pequeña cooperativa, vino un señor que sé yo qué de San Francisco y nos dijo que el dinero había llegado, pero que se iban a comprar las máquinas, nos trajeron las máquinas. Un tollo inmenso. Un desfalco grave implica la culpabilidad prima facie, en principio, de los acusados, porque se invierte la presunción de inocencia y el funcionario pasa a ser culpable, en principio, y tiene que demostrar su inocencia. Eso está pendiente de ser conocido, por lo menos de tener un expediente, no quedar en el aire como si no se hubiera nunca generado ese tipo de pantano. Dios mío, uno dice, esto da ganas de llorar. Cuando se lo comentaba a un amigo diciéndole que haría el programa sobre esas bases, me dice, ¿tú llegaste a pasar por Tamboril? Sí, yo estuve en política, como no, un pueblo magnífico, y estuvimos en las tabacaleras y cosas.
Pero tú no fuiste a ver la casa que era de don Horacio. No. Ahí hay un pequeño museo. Trata de verlo para que tú te des cuenta lo que era aquello. Horacio Vázquez, presidente, líder del Partido Nacional hasta el frenesí del seguimiento. Uno de los lemas fue Horacio o que entre el mar. Imagínense ustedes. Una casa en Tamboril, muere en el 36, modestísima, de madera. Dios mío, ¿qué es esto? ¿De dónde que ha salido toda esta rapacidad moderna? A todo esto no hablemos del endeudamiento, que se va a hacer un tema pesado para el futuro. Yo no lo voy a ver, porque no tendré el tiempo de verlo, pero esa es una de las cargas más peligrosas sobre los hombros de la República a futuro. Caramba. ¿Y Balaguer? ¿Qué hablamos de Balaguer? ¿Cómo muere Balaguer? Sí, hay una casa en la Máximo Gómez, cuando Trujillo le dio préstamo a sus amigos y funcionarios, Joaquín Balaguer, don Rafael Bonelli, una serie de funcionarios para que hicieran sus casas. Y las hicieron. Vivía en la parte de atrás, en el traspatio, sí. La tiene la Liga contra el Cáncer por testamento. Y su biblioteca y su libro en la UNFO. ¿Y qué más? No, nunca se pudo, ni sus peores enemigos pudieron señalarlo. Una vez lo intentaron, como que tenía un dinero, un paraíso fiscal, hizo una crisis y le dijo que fueran a buscar el poder para él entregarlo, si eso existía. Una negativa, veraz, correcta. Dios mío, muere si vienes. Uno compara el presente y dice, pero bueno, es que ha sido un cáncer terminal, comenzó quizás pequeño, primario, pero esta metástasis, esto ha sido espantoso. Dan ganas de llorar. A veces yo recuerdo algo que me apena, porque fue un amigo que aprecié y respeté. Julio Sauri. ¡Ay Dios! Objeto de las burlas más terribles, porque una vez dijo que una chichigua había producido un apagón general. ¡Ay Dios! Yo recuerdo en la Comisión Nacional de Desarrollo, hasta ahí hubo un personaje del empresariado que se rió con cinismo y alegría morbosa de la ignorancia, pero se le acusaba de tener millones de dólares porque habían venido los proyectos de la Gitabo, proyectos grandes que están ahí, aunque no podemos alabar su destino y tendríamos que examinarlo en todo caso, finalmente. Julio Sauri, no, chichigua, no. Mira que la chichigua tenía en la cola una serie de navajitas o de cosas metálicas y se enredó entre dos. No, es un disparate. Es un ladronazo. Dios mío, muere Julio Sauri. Amigos,
Hay que enterrar a Julio, pero no hay cuarto. ¿Cómo? Que Julio no tenía ni con qué enterrarlo. Así murió. Examinen los programas y lean los documentos de lo que pasó en las sedes. Solamente léanlo. Y pónganle caso a los montos. Miles de millones de dólares y pesos en una defraudación grosera. La más oscura donde se debía dar la luz. Dios mío, ¿qué hacemos entonces? Reaccionar. ¿Y cómo podemos reaccionar con eficacia? Dimos un paso. Tenemos un Ministerio Público independiente. Sí, pero ya intentan volverlo a meter en el redil de la dependencia. Y de la dependencia de los sectores más sombríos, más solventes, que podrían temerle a un Ministerio Público verdaderamente independiente, porque no es solo la corrupción pública la que está bajo cuestionamiento. Hay aspectos delicados de corrupción público-privada que hay que examinar. ¿Cómo lo haremos? Yo estoy muy atento al curso de los días que pueden ser cruciales. Hay un issue, como llaman, que lo veo venir, y yo se lo había escrito al presidente en un blog la pregunta. Presidente, lo que hay que hacer es que usted es nuevo jefe de Estado, que usted no tiene por qué respetar negociaciones dolosas que se hicieran en la administración por una empresa brasileña, que realmente, como he dicho, un Estado, 169,000 empleados, un Estado, y tenía negocio en Estados Unidos, y construye, bueno, todavía existe, y la están regenerando, no es sencillo. Esa gente dijo que la República Dominicana fue su último destino en los últimos 3 años, porque era el lugar donde se le ofrecían las mayores garantías para hacer sus operaciones estructuradas en Angola, en todas partes del mundo. Usted no tiene por qué respetar esa. Hagan una demanda en reclamación de daños y perjuicios por una denigración a escala mundial del Estado nuestro. Cuando le digan, no, pero eso está firmado y acordado con el gobierno anterior, que precisamente puede estar bajo el apercibimiento y debe de estar bajo el apercibimiento que ustedes provocaron conjuntamente. No. Ahora viene el problema de Brasil. Ese es el issue. Están en curso las elecciones, el proceso electoral de Brasil. El juez Mouro, candidato, que fue el ídolo de la persecución y el que, con unos expedientes ahí muy flojos, por cierto, de un apartamento, de una casita de playa, de la primera, un disparate, objetaron a Lula. Lula con un recrecimiento enorme. Oh Dios. El issue consiste en que Mouro y los sectores anti-Lula, comenzando por su gobierno, van a enarbolar ese expediente de que aquí se hicieron las operaciones durante 3 años más importantes de las operaciones estructuradas. Entiéndase, todos los mecanismos de sobreprecio y esas cosas.
en que incurrió esa empresa. Entonces se puede dar el caso en que en Brasil sea noticia mundial, ¿no? Y nosotros estemos vacíos, paralizados, sin reacción. Hay que estudiar la posibilidad de una demanda diferente. Creo que Perú obtuvo cerca de 5.000 millones de dólares de indemnizaciones, que ahora sería muy oportuna porque sería una manera de descompresionarle a Brasil las complejidades de su proceso electoral. Están aterrados con la posibilidad de que Lula resida. Bueno, Bolsonaro fue a parar donde Putin. Imagínense ustedes. Pero eso será ya tema para los programas siguientes. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal a las 11 de la mañana en nuestra versión central de domingo. Que asimismo está Teleimpacto, canales 22 y 52, a las 12 del mediodía de domingo y a las 9 de la noche. Por YouTube a partir de las 11 de la mañana, de las 12 del mediodía. En nuestra versión central, canales, el canal 3 del cable y 33 televisión abierta y YouTube. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una entrega nueva de La Respuesta. Muchas gracias.